Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. En lo que resta de las semanas o las semanas subsecuentes, nuestro tema se vuelve prácticamente la condición en francés. Ah, si se dieron cuenta, ya hemos visto con esta la tercera semana en la que nos enfocamos al condicional. No solo condicional presente, sino a la condición como tal en francés. Y en las que vienen la 9, la 10, la 11 y la 12, o sea, de aquí hasta el final prácticamente, son condiciones que son el sí más presente presente, el sí más presente futuro, el sí más presente imperativo, el sí más imperfecto más condicional. Entonces, em, pues vaya, trataremos de resumirlo entre esta clase y la siguiente, y en las otras tres enfocarnos, pues sí, a utilizarlo, pero más que otra cosa ya en la práctica mejor del oral para que sea pues diversificado, porque podemos ensimismarnos en estos temas, pero tampoco es que sean tan complejos. Entonces no vale la pena quedarse tanto rato en ellos. Entonces, más o menos 3 semanas o 4 van a ser dedicadas ya a la producción oral y tal vez a la producción escrita, pero ya no como ejercicios del condicional, sino que engloben todo para desarrollar su nivel de francés. El día de hoy vamos a ver la parte que corresponde al condicional pasado. El tema de la unidad se llama condicional presente, pero nosotros, como ya vimos condicional presente, lo que vamos a hacer en esta ocasión es relacionarlo con el condicional pasado o ver su diferencia con el condicional pasado, que no está por ahí contemplado dentro de los temas, pero que considero es necesario. El condicional pasado, empecemos por saber que necesitaremos el auxiliar avoir. Esa es una de las cosas importantes que hay que tener en consideración. Utiliza el avoir. ¿A qué corresponde esto? Resulta que nosotros vamos a utilizar este auxiliar para expresar algo que en español es muy común. Es decir, habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían. Bueno, habrían, habrían. Perdón, es que lo puse en español de España. Nosotros más que habrías decimos, es que lo malo de nuestro español es que utilizamos otras cosas en español pretendiendo que decimos algo que tiene coherencia, cuando es diferente, de hecho. Ahorita verán a qué me refiero con esto. Ok, habría, ok, decimos, si las cosas hubiesen sucedido de otro modo, no habría tenido problema con regresar. Esa sería la expresión correcta. Pero nosotros utilizamos esto. Hubiera. Nosotros decimos hubiera. Si hubiera sido de otro modo, habría regresado. Pero sin embargo es habría. Yo habría regresado si las cosas hubiesen sido de otro modo. Entonces esto hace que se vuelva un poco más complicado en francés porque en español no lo usamos. Casi nadie dice habría regresado si hubiese sido de otro modo. Dicen hubiera regresado si hubiese sido de otro modo. Entonces, pues más que verlo como en español, veámoslo tal y como está en francés y sepamos que esas veces en las que nosotros decimos hubiera, en realidad en español es habría, o sea que esta es la realidad
de la utilización es habría. Y que además en francés, pues esto no es más que un auxiliar, igual que en español. Yo habría, yo tendría, yo sería. Entonces vamos a tomar, o mejor dicho, vamos a borrar de nuestra memoria esto para que no tengamos confusión. Y que vemos qué quiere decir. Hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubieran y hubieran. Entonces queremos que esto pues va a ser eso en francés. Sin embargo, seamos conscientes de lo que les decía en un inicio. En realidad no es esto. Pero para nuestro uso del español equivale a decir hubiera. Sabemos que cada uno de estos pues corresponde a la conjugación de un pronombre, ¿no? Yo, tu, bueno, tú, perdón. Él, ella, nosotros, ustedes y ellos o bueno, lo voy a poner más atrás. Esto, ¿no? Esto será en el español. Entonces, lo que tenemos que aprender es que tenemos que utilizar como si fuera el pasado compuesto. Vamos a usar el condicional presente de los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares en pasado compuesto, como saben, son el avoir y el être. ¿Por qué vamos a utilizar estos? Porque su conjugación va a seguir las mismas reglas. Recuerden que en pasado compuesto, por ejemplo, el auxiliar être se conjuga con los verbos de la casita y además de los verbos de la casita, con todos los pronominales. Lo mismo va a ser aquí. Este auxiliar, aunque sea otro tiempo diferente del pasado compuesto, va a requerir que el être se utilice para conjugar a los verbos de la casita y a los verbos pronominales. Y con el avoir, todo lo que reste de verbos, tal y como se hace en pasado compuesto. Entonces, hay que tener en cuenta el condicional de estos verbos. Entonces quedamos que vamos a utilizar, permítame un tantito, okay, que vamos a utilizar el condicional de dos verbos. Comencemos con nuestros pronombres para siempre tenerlos presentes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Una vez que tenemos entonces a nuestros queridos pronombres aquí, vamos por los auxiliares. Les decía que los auxiliares que vamos a utilizar son entonces, los voy a poner hacia abajo mejor, son avoir y être. La conjugación de la avoir. Ok, recordemos que si algo comienza con H vocal, tenemos que contraer esta J. Y dice, j'aurais. Los vimos ahorita que vimos condicional. Entonces, tu aurais, para il, para él y para on, siempre una misma conjugación. Aurais.
Orient, auriez, y para il y para él, otra misma, aurait. La conjugación del verbo être. Serait, 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 serions, seriez y serez. Necesitaremos estos auxiliares en ese tiempo. Entonces, quedamos que para formar este condicional pasado, su estructura no es otra cosa más que un pronombre más un auxiliar, puede ser avoir o être, auxiliar avoir o tal vez auxiliar être, más un verbo en participio pasado. Les decía que se parece mucho, mucho, mucho al pasado compuesto, porque pues es la misma estructura, salvo que el auxiliar va conjugado en otro tiempo, pero de ahí tiene su pronombre, ¿no? Como cualquiera, más un auxiliar que puede ser el avoir o puede ser el être, más un verbo en participio pasado. Sabemos cómo construir los verbos en participio pasado, sabemos que en español terminan en ado, ido, tos, ocho, y en francés de lo más sencillo que hay son aquellos que pertenecen al primer grupo porque su conjugación solamente es, por ejemplo, si tienen el verbo parler, lo único que hay que hacer es quitarle la R y acentuar la E. Y nos queda parler, otro verbo, por ejemplo, fini. Aquí arriba dice hablado, abajo dice terminado, couru, corrido, venu, venido, acheté, comprado, cuisiné. Permítame, vamos a utilizar uno de estos. Ma. Ok, quedamos entonces que dependiendo del tipo de verbo, o del verbo, mejor dicho, que utilicemos en participio pasado, utilizaremos el auxiliar y que sigue las reglas del pasado compuesto. Entonces, tenemos que saber cuáles son los verbos de la casita, cuáles son los verbos pronominales. Vamos a utilizar un pronominal también para que no tengamos problemas por aquí. Vamos a quitar el de venido. Vamos a poner... a ver. No soy yo. Bueno, acabo de llegar a una conclusión que no había tomado en cuenta. Ok. No soy yo. Si quiero utilizar un pronominal me está costando más trabajo. Por ejemplo, yo quería utilizar el vestirse. Pronominal vestirse. Que es s'habiller. Una vez que yo lo conjugo al participio pasado, pues el verbo es
s'habiller. Entonces, resulta que no puedo utilizarlo como participio pasado a este verbo. ¿Por qué? Resulta que si hago esto, se oye muy raro. Digo, yo habría vestidome, vestidote, vestidose, vestídonos, vestídolos. Y aún así, tuve que utilizar un complemento objeto directo más que el pronombre nominal. Entonces descartaremos a los pronombres nominales, que es algo que no había tomado en cuenta. Entonces conservamos el que estaba aquí, era el verbo venir. Ok, ahora sí, entonces. Parlé, primer grupo, ¿no? No tiene otra particularidad, no es verbo de la casita, no nada. Entonces, parlé, así como está, sin problema, pertenece al avoir. Fini, verbo del segundo grupo, no es verbo de la casita. Corrido, verbo del tercer grupo, pero no es verbo de la casita. Venido, el verbo venido. Recordemos que dentro de de los verbos de la casita está el aller y el venir. Entonces, este sí es verbo de la casita. Acheter, verbo del primer grupo. Entonces, ahí está. Sin problema. No es de la casita. Y mort, muerto. Este sí es de la casita. Ok, una vez que identificamos cuáles son de la casita, cuáles no son de la casita, ya tenemos el auxiliar que nos va a servir. Tenemos j'aurais parlé. Tu aurais fini. Il aurait couru. Vous auriez acheté. Ah, perdón. Ok. ¿Qué sentido tiene ahora hacer esto? ¿Qué sentido tiene? Pues resulta que arriba dice yo hubiera hablado. Yo hubiera hablado. Que les decía, lo correcto es decir yo habría hablado, pero en español más que decir habría, decimos hubiera. Utilizamos el hubiera en lugar del habría. Entonces yo habría hablado. Yo hubiera hablado, perdón, tengo que hacer. Yo hubiera hablado. Abajo dice tú hubieras terminado. Él, ella hubiera corrido. Ustedes hubieran comprado. Mm, si nosotros lo tomamos como el habría, por ejemplo, el primero no tiene sentido decir yo sería hablado, ni el segundo tú serías terminado. Pero si se van hasta el nu, dice ustedes serían comprados. Eso quiere decir que de algún modo nosotros podemos utilizar ambos auxiliares con el verbo. ¿Qué es lo que cambiaría? Vaya, si yo lo utilizo con auriez, pues el verbo se queda tal y como está. Pero si yo quisiera utilizarlo con serie, el verbo va a cambiar. Con serie tendría que tomar el verbo y tomar en cuenta entonces que para empezar se trata del plural. Y si fuera femenino, pues tendría que agregarle otra E, ¿no? Además de la S. Adquiere dos sentidos distintos. El primero dice vous auriez acheté. Ustedes hubieran comprado. Y si utilizo el serie, diría ustedes serían comprados.
sí se puede utilizar. Hay varios casos como estos. Aún en el pasado compuesto, hay verbos que pueden utilizarse con ambos auxiliares y adquieren sentidos diferentes. Entonces, hay que tener cuidado en eso, pero constituye pues un porcentaje muy bajo aquello que pueden hacer. Se dieron cuenta aquí, por ejemplo, solo puede utilizarse con el plural, porque podríamos decir nosotros seríamos comprados, ellos o ellas serían comprados o compradas. Entonces, con el plural puede suceder, pero mientras ustedes aprendan solamente la regla primera, ya con eso lo hacen bien. ¿Qué es entonces? Pronombre más auxiliar, ustedes escogerán avoir o être, dependiendo de esa condición, si son de la casita o no, y un verbo en participio pasado. Su tarea en el aula virtual tiene mucho que ver con esto. Son ejercicios que hay que pasar al condicional pasado. Les pongo uno de los ejemplos de esos ejercicios. Dice, le chien ne vous, y luego acá tienen un espacio donde van a poner la conjugación al condicional pasado, y esto es lo que van a poner al condicional pasado. Ne pas mordre si vous l'aviez laissé tranquille. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, pues si ustedes gustan, puede ser el hecho de que lo pasen al presente para saber pues, qué diría, ¿no? Y aparte que hay una condición para utilizar la negación con este tiempo. Dice, el perro no, a usted, mordido si lo hubiese dejado tranquilo. Ok, ne pas mordre en condicional pasado. Déjenme meter esto aquí y esto aquí. Ok, quedamos que tiene que tener un pronombre. En este caso no nos es necesario porque ya está aquí, es el perro. Es él, 1. Y 2, aquí está el vous. Entonces no necesitamos pronombre en la frase porque nosotros ya tenemos un sujeto. En este caso, el perro lo mordió a usted. El protagonista es usted. Va a ser para nous. ¿Ok? Dice, el perro no lo habría mordido. Insisto, en español es no lo habría mordido a usted. Pero sin embargo, vamos a hacerlo más fácil. Le chien perdón. Le chien n'est pas mordre. Ok. Aquí dice no morder. Transformémoslo a condicional pasado. Oh, condicional pase. Transformémoslo a condicional pasado. Esta indicación de no morder.
sería no hubiera, yo sigo insistiendo, en realidad es habría mordido. No hubiera mordido. ¿Cómo se dice esto en francés? Ya tenemos a nuestro sujeto, que puede ser reemplazado por un pronombre sujeto. Si ustedes quieren, para que sea más fácil de ver, pronombre sujeto sería il, porque sería el perro. Ahora, el perro no hubiera mordido. Il, quedamos que tenemos que identificar el verbo morder. Ok, verbo mordre. ¿Pertenece a los verbos de la casita mordre? No, no pertenece a esa selección de verbos. Por lo tanto, aunque sea del tercer grupo, se va a conjugar como todos aquellos que no pertenecen a los verbos de la casita, pues con el auxiliar avoir. Para él sería aurait. Ahora, ya tenemos el pronombre sujeto, ya tenemos el verbo auxiliar. Tenemos tenemos pronombre, tenemos verbo auxiliar y la regla nos dice que nos hace falta un verbo en participio pasado, o sea, un verbo en copretérito en español. Verbo en participio pasado. El verbo en participio pasado tendrá que ser morder. El participio pasado de morder es mordu. Entonces nuestra frase queda il n'aurait pas mordu. Igual que en los casos de la negación, hacemos esto, il n'aurait pas mordu, pero les decía que aquí puede haber una particularidad. También pueden decir il aurait pas mordu. Tenemos dos oraciones. Tenemos il n'aurait pas mordu, donde la negación se forma con el ne y con el pas. Y tenemos otra, donde solamente tiene el pas. Tienen il n'aurait pas mordu e il aurait pas mordu. En realidad, las dos quieren decir la misma cosa, pero no pueden usarse para expresar la misma idea. En el principio dice, él no hubiera mordido. Es una afirmación. Así se queda. Il n'aurait pas mordu. Él no hubiera mordido. Dices, ah, caray. No hay nada más. De hecho, se encuentra vacía. No, si yo llego y les cuento algo y les digo, no hubiéramos dicho nada. Es una frase completamente sacada de contexto. Pero sin embargo, pues no requiere explicación porque puede ser solo para mis adentros que lo estoy expresando sin querer. Y digo, no hubiéramos dicho nada. No tengo por qué dar explicaciones, contexto, nada más. Ahí se puede quedar. Pero si utilizara la otra en francés y dijera, euh, aurions pas dit quelque chose, no, no se puede. La segunda no puedo usarla sin darles algo más, porque esa es la que en realidad expresa la condición. En la frase de arriba
necesita todo eso, y de hecho, este n'est pas mort, en lugar de ser como en lo primero, tiene que ser como en lo segundo, sin el ne. Dice, el perro no nos habría mordido si, perdón, el perro no lo habría mordido si lo hubiese dejado tranquilo. Este nu se vuelve parte de la negación, pero ya no como un pronombre nominal, ¿no? Sino más que otra cosa como un pronombre complemento de objeto. Aquí es el problema. No lo van a encontrar pues siempre, o sea, no va a ser el caso siempre de que tengan que, pues, que identificar las partes de la oración entre pronombres sujeto, pronombres complementos, si es que hubiese algo que no funcione como un pronombre nominal o representante o reflexivo. Lo único que hay que saber es que lleva la estructura que está marcada arriba. Pronombre sujeto más un verbo auxiliar más un verbo en participio pasado. Y en caso de duda, con la negación, pone la negación tal y como está. No es necesario tener que utilizar esto de acá. Vaya, que esto de acá puede ser omitido. Y nada más quédense pues con lo que está aquí, que es la formación del condicional tal y como está. Ustedes pueden pasar cualquier frase de cualquier tiempo a un condicional pasado. Obviamente eso requiere pues convertirla a condicional pasado. Eso que quede bien claro, ¿no? Es una conjugación, como cualquier frase afirmativa podríamos pasarla a cualquier tiempo. La típica de je mange un pain. Si quiero pasarla a pasado compuesto, dice j'ai mangé un pain. Aquí está, perdón. Aquí está en presente la primera, entonces. J'ai mangé un pain. Pasado compuesto, j'ai mangé un pain. Futuro próximo, je vais manger un pain. Futuro simple, je mangerai un pain. Condicional presente, je mangerai un pain. ¿Cómo se llama el otro? Imperfecto. Je mangeai un pain. Voy conjugando la misma frase en diferentes tiempos. Y vamos con el que nos atañe ahorita, ¿no? Que es el condicional pasado. El condicional pasado dice que debo de tener un pronombre y después un auxiliar. Yo sé que mi verbo a conjugar o el verbo que estoy conjugando desde un inicio es el verbo comer. Entonces, sé que comer no pertenece a los verbos de la casita, por lo tanto voy a utilizar el auxiliar avoir. Y quedamos además que para el auxiliar avoir tendremos que utilizar entonces la regla de que este se contrae porque aquí vamos a utilizar el condicional presente del verbo avoir que dice
j'aurais. Y después el participio pasado del verbo comer. El participio pasado ya lo tenemos en la segunda frase del pasado compuesto. ¿Por qué? Porque lo necesitábamos ahí para construir el pasado compuesto. J'ai mangé un pain, yo he comido. Necesitamos el condicional pasado. Y ya dice, j'aurais mangé un pain. Ok, en resumen, toda esa conjugación. Presente, j'ai mangé un pain, como un pan. Pasado compuesto, j'ai mangé un pain, yo he comido un pan. Futuro próximo, je vais manger un pain, voy a comer un pan. Futuro, je mangerai un pain, yo comeré un pan. Condicional presente, je mangerai un pain, yo comería un pan. Imperfecto, je mangeai un pain, yo comía un pan. Y condicional pasado, j'aurais mangé un pain, yo hubiera comido un pan. Les digo, insisto, en términos correctos es yo habría comido un pan. ¿Alguna duda con el condicional pasado? Ay, perdón, no había visto que habían puesto algo en el chat. Mordrier, mordre. Ah, acerca del participio pasado, no. Eh, es diferente la conjugación en condicional que en participio pasado. El auxiliar es el que va en condicional presente, el aurait, pero el otro verbo, este de acá, va en condicional pasado, lo que es la misma conjugación que la del pasado compuesto. Entonces no se confundan en lo que es participio pasado y condicional. Tiene que seguir siempre esa estructura que está, que les puse arribita, donde es el pronombre, luego el auxiliar, y ya este es el copretérito. Ese es el que tiene que ir en copretérito. El manger. Participio pasado, ha oído todos 8. Entonces, ahora sí, perdón. ¿Tienen alguna duda? Yo, profe. A ver, dímeme. Y bueno, nada más con los de los pronominales. Entonces ya no se van a usar con, bueno, con la conjugación del condicional pasado. Ah, es que me di cuenta que no se podría. No puedes conjugar un verbo en condicional pasado, un verbo pronominal, porque el verbo pronominal, al ser ya veíamos hace un rato con el vestirse, por ejemplo, ahora sí que vamos a hablar del hablarse, entonces es se parler. Si digo, yo hubiera habladome, yo hubiera habladote, él hubiera habladose, o él hubiera habladome, es algo muy viejo. Es un español tan viejo que cayó en desuso. Vaya, sí se puede conjugar, ¿no? Pero si lo hacemos ya del modo correcto con el habría, es imposible. No puedo decir yo habría habladome. Podríamos decir yo me habría hablado, yo me hubiera hablado, yo me hubiera dicho. Si ustedes quieren, puede ser un yo te hubiera dicho, je t'aurais dit, pero ese je t'aurais dit ya no lo usamos así en español, porque si se dan cuenta en español ya dicen te habría dicho, no dicen te hubiera dicho. Te hubiera dicho que bla, 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 no. Te habría dicho que son dos sentidos diferentes el que queremos darle. Si en condicionales, si lo hubiese sabido antes, te habría dicho que las cosas no eran así. Perfecto. Pero no pueden decir, si lo hubiese sabido antes, te hubiera dicho que las cosas serían así. Entonces, es posible conjugarlos, pero no para obtener el sentido que nosotros le damos en español. Es, vuelvo a insistir,
uno de los problemas de nuestro español, que se adapta a lo que le haya sido más fácil retener. Si las cosas hubieran sido diferentes, no, es más, si las cosas fueran diferentes, te habría dicho, no es lo mismo que si las cosas fueran diferentes, te hubiera dicho. El único que expresa la condición y que es correcto es la primera frase, la segunda no. Pero nadie dice te habría dicho, o casi nunca dicen te habría dicho. Casi siempre decimos te hubiera dicho. Y es lo malo, que si nosotros queremos utilizar un pronominal, tenemos que acostumbrar y cambiar nuestro español al modo correcto, donde ese hubiera no existe para el condicional presente, porque el condicional presente es habría, perdón, es habría, no hubiera. Pero para eso tendríamos que reformular nuestro español. Ese es el bemol de utilizar un verbo pronominal. Tendremos que aprender a formular nuestro español de modo correcto. Y es complicado en el sentido de que, pues, es un error que venimos acarreando desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues tengo casi 40 años, tengo 39. Entonces, imagínense cuánto de esos años pasé con ese error. Ustedes tienen 18, 19, tal vez 20, bueno, pero mínimo 18. Y han hablado tal vez, digamos que desde la secundaria hasta la fecha con ese hubiera en lugar de la habría. Lo malo de un error, ah, se los ejemplifico, con una espada. Hay un movimiento bien básico con una espada que es tomar la espada con ambas manos y descenderla. Parece algo muy sencillo. Entonces lo que hace la gente es que toma la espada y se pone a practicar sola. Entonces está la gente haciéndola así. Pero como nadie les enseñó cómo hacerlo, no la agarran correctamente. Como en los balones de boli, ¿no? Que la gente cuando quiere pegarle así cruza los dedos. Entonces cuando cruza los dedos te pegas y te duele, obviamente, porque estás poniendo un dedo sobre otro, estás haciendo presión y vaya. Pero lo han repetido tantas veces que les cuesta trabajo después hacer esto. Con la espada sucede lo mismo y es más, con la espada es más notable. Como practicas haciéndolo cientos de veces, como no encuentras el dolor en eso, practicas cientos de veces. Mala posición de hombros, mal agarre, cientos de veces. Imagínense que practican solos durante, no sé, durante un mes. En un mes habrán repetido esa subida y bajada de la espada tal vez, ¿qué les gusta? 20,000 veces. Y esas 20,000 veces que ustedes lo hicieron, lamentablemente lo único que hicieron fue reforzar el error. Si el error era pequeño en un inicio y hubiese alguien que los hubiera corregido, pues en la siguiente ocasión habrían tomado una mejor postura, la habrían tomado del mejor modo y entonces hubieran mejorado. Pero al no haberlo corregido desde un inicio y al haberlo practicado tantas veces, lo único que hicieron fue reafirmar el error. Pasaría lo mismo aquí. Lo han utilizado tantas veces que cambiarlo conlleva un reto, el utilizar habría para expresar condición en lugar del hubiera. Entonces, descartemos el uso de los pronominales como tal. Se puede hablar sin pronominales. En lugar de utilizarlos como pronominales, si es que acaso necesitan, pueden utilizarlos como pronombres complemento de objeto. Por ejemplo, yo me levanto, si bien es un pronominal, puedo decir me levanto y ya lo estoy utilizando como un complemento de objeto, porque ya como anteriormente me refería a mí y no quiero repetir dentro de mi oración, entonces puedo utilizarlo como un pronombre complemento objeto directo. Vaya, se puede interpretar de varios modos. Es lo bueno de que, de que tengan esa dualidad. No sé si te hice más bolas.
Perdón, sí, ya entendí. Ah, ok, perfecto. Sí, es Gracias. que solo se escuchó tu micrófono apagado, encendido. Sí, es que lo apagué después por accidente. Acá va. Entonces, ¿alguien más tiene una duda? Pues creo que fuera de... Grítame. No, no me gusta gritar. Pero es que no te oigo nada, créeme. Tengo mi computadora en 60 y 70 ya. Ok, a ver, voy a gritar. Creo que fuera de todo lo que ya nos dijo, que me confundí un poco, pero sí lo retengo, creo que no tengo otra duda. Ok. Sí, tú nada más quédate con que lleva el pronombre, que lleva el auxiliar en condicional presente y el copretérito. En realidad es un tema que no está ahí dentro de nuestra dentro de nuestra programación. ¿Por qué? Porque es algo un poquito complicado y que lucha contra nuestro español. Eh, Conscientemente lo quitaron de nuestro programa, pero el condicional, pues debe de llevar condicional presente y condicional pasado. El condicional pasado casi no se usa en francés. Se usa para expresar, de hecho, como pueden ver, cada vez que nosotros utilizamos el condicional pasado, es más que otra cosa para expresar se me olvidó cómo se dice en español, ay, como remordimiento acerca de algo que no hicimos. No sé cómo se dice en español, no tengo. Sí, es como cuando dices, no sé, hubiera estudiado más para pasar el examen. Así, Exacto, ¿no? no sé cómo se le dice en español. En francés se le llama regret. Arrepentimiento, listo. Es para expresar arrepentimiento. Entonces, en francés se busca evitarlo de modo cultural, si ustedes gustan, evitar el arrepentimiento como tal. ¿No? Porque las cosas las haces y ya. En una que otra ocasión, si yo hubiera esto, vaya, habrían sucedido las cosas. Pero es muy, ¿cómo decirlo? Muy poco común. Para empezar, dentro de una evaluación en francés, ustedes no van a utilizar casi nunca el pasado, bueno, perdón, este tiempo, el condicional pasado, porque no tienen que experimentar ningún este tipo de arrepentimiento durante una evaluación. Les van a dar una situación, ustedes hablan y en ningún momento tendrán necesidad de utilizar el habría. Si no pueden decir, yo puedo hacer. A todo se le puede dar vueltas, ¿no? Pude haber hecho esto en lugar de habría hecho esto. Entonces, no es tan importante, pero sí es necesario que lo tomen en cuenta para que cuando lo encuentren, sepan a qué se refiere. Dalia está escribiendo. A ver, dinos, Dalia. Es como dice el dicho, el hubiera no existe. Exactamente. Desde hace un rato estoy evitando decirlo. Lo dije nada más aquí, cuando les estaba explicando. Pero sí, el hubiera no existe. Es un tiempo que no debe utilizarse, porque solamente sirve para expresar arrepentimiento. Y en realidad, si se dan cuenta, no existe el hubiera, es el habría. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, podemos dejarlo aquí por el día de hoy. Bueno, ¿A qué va? Entonces, pórtense bonito y cuídense mucho, coman rico. gracias igualmente. Gracias, gracias. Adiós, Adiós, igualmente. adiós. Bye. Chao. Hasta luego, profe. Adiós, Adri. Hasta luego, Inge. Buen Adiós. día. Igualmente, gracias.